Gracias, señora presidenta. La cuenta es bastante escueta, solamente tenemos un oficio de respuesta del señor presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre, don Octavio Araneda, mediante el cual da respuesta a oficios de esta comisión en relación a la aplicación de testeo en todas las divisiones de Codelco, tanto a trabajadores de planta como a contratistas. Este fue enviado a los correos electrónicos de cada uno de ustedes y sin perjuicio de ello lo vamos a enviar al WhatsApp a la brevedad. Están ya, ok. ambos. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Puntos varios. Allá por la vía telemática. Diputado Esteban Velázquez. Su micrófono, don Esteban. Tiene razón. Gracias, presidenta. Gracias, don Mario. Solicitar, presidenta, en razón de un hecho que está ocurriendo, que es de conocimiento público, se ha establecido, y el concepto lo indica el propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, en razón de un conflicto jurídico que se está dando entre Albert Marley y Corfo. Don Pablo Terraza Lago, que en mi juicio tenía un pronunciamiento pero muy contundente y claro en un último informe a la Federación Regionalista, después de una serie de antecedentes que le pedimos, nos indica que Albert Marley no está pagando todas las condiciones del contrato con Corfo, en razón de unos cálculos de comisiones que está haciendo la empresa, y que unilateralmente rebajó lo que corresponde entrega al fisco a través de Corfo. Por lo tanto, sería importante, presidenta, que invitar al vicepresidente ejecutivo de Corfo, don Pablo Terraza, para que nos entregue antecedentes, porque me parece que son muy, muy importantes, interesantes y trascendentales. No tenemos los mejores recuerdos de ese contrato del Estado de Chile con SQM, y hasta ahora Albert Marley había aparecido siendo, entre comillas, un mejor socio del Estado. Sin embargo, Pablo Terraza ha puesto atención y, de hecho, Albert Marley había manifestado de llegar a algún acuerdo a través de algún perito. Esta cuestión son contra técnica, pero dice Pablo Terraza que este llamado a resolver este conflicto provocado por el incumplimiento es en un tribunal arbitral. Entonces la situación, a juicio del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terraza, es seria y además resulta interesante para la comisión. Bien podríamos invitarlo, presidenta. Eso es. Gracias, presidente. Gracias, diputado Esteban Velázquez. ¿Sobre el punto, diputado Cort, o es otro punto vario? Sobre el punto, diputado Cort. Presidente, sobre el punto, yo me quiero sumar a lo que plantea el diputado Esteban Velázquez. Yo creo que es bastante contundente la situación y los antecedentes que hemos tenido. Me gustaría, sí, pedir que pudiéramos, mientras se toma bien citar al vicepresidente ejecutivo de Corfo, poder pedirle a la Biblioteca del Congreso que nos puedan dar un informe con respecto al contrato. Porque yo entiendo que estos contratos, cuando son entre un Estado y un privado, terminan muchas veces fijando espacios arbitrales en organismos internacionales, como el CIADE, qué sé yo. Entonces, paralelamente nos gustaría de manera complementaria pedir que la Biblioteca del Congreso nos pueda otorgar un informe al respecto, presidenta. Eso, gracias. Muchas gracias a ambos. Yo no tengo ningún problema, solo por un tema de tiempo, yo voy a acoger también lo que propone el diputado Cort de solicitar a la biblioteca que nos pueda hacer un análisis del estado de ese contrato, pero lo que puedo disponer, diputado Velázquez, sería como para el lunes subsiguiente, como para poder hacer una invitación al director de Corfo. Sí, no, lo que pasa es que ya el lunes que viene tengo como un poco llena la agenda, tenemos copada la tabla, entonces para cumplir también con la solicitud de usted, que ese ha sido siempre el ánimo de poder recibir a todos los que se proponen, porque también entendemos que es un tema súper sensible, muy atingente y que por supuesto también nos preocupa y ocupa a la Comisión de Minería, así que yo también comparto con usted y vamos a hacer el esfuerzo de poder tenerlo lo antes posible en la comisión. De eso me comprometo. De acuerdo, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en puntos varios. Entonces vamos a pasar a la orden del día. Tiene por objetivo, ¿no es cierto?, la sesión de hoy, continuar con el estudio en general del proyecto de ley sobre portabilidad eléctrica, y para estos efectos han sido invitados la Asociación de Municipalidades Libres. Tenemos con nosotros al presidente de la asociación, el alcalde Mauro Tamayo, así que yo le agradezco y darle la más cordial bienvenida a la Comisión de Minería y Energía, y además también entiendo que le acompaña el señor Ignacio Bando Cabrera, secretario ejecutivo también de la asociación, así que bienvenidos a los dos, y le ofrezco inmediatamente la palabra. Presidente Mauro Tamayo.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Intentaré compartir alguna reflexión en torno a esta iniciativa nacida en mensaje vinculada a la portabilidad energética. Presidenta. Sí. ¿Perdón? Presidenta, disculpe, alcalde. Por favor. Lo que pasa es que, como conozco mucho la asociación que dirige o representa el alcalde Tamayo, yo vivo también y quiero saber si es que se invitó como corresponde al alcalde Juan Carrasco de Quilicura, que particularmente tenía interés que asistiera a propósito de la posición que expresa el diputado Tamayo, porque siempre me habla y me considera lo importante de la Asociación de Municipios Libres respecto al tema eléctrico. Entonces era la consulta antes, obviamente, de escuchar al alcalde, de que la Secretaría me aclarara el punto. Gracias, don Gabriel, por su pregunta. Se hizo la consulta a la Asociación de Municipalidades Libres. Ellos creo que pueden responder mejor que yo. Don Ignacio Bando conversó el tema ayer conmigo. A lo mejor ellos pueden dar respuesta a su consulta mejor que este secretario, porque fue planteado a la asociación y entiendo que hay un trabajo conjunto que entiendo que él, don Mauro o don Ignacio van a dar respuesta a su consulta. Ok, muchas gracias. Presidenta, si me permite intentar responder al diputado Silver. Por supuesto. Hasta el momento, la Asociación de Municipios Libres agrupa a 6 municipalidades. Dentro de ellas no se encuentra Quilicura. No obstante, en caso que Quilicura u otras comunas deseen sumarse, fantástico de poder recibirlo. En esta iniciativa lo que buscamos es poder sumar la mayor cantidad de voluntades posible, porque entendemos que desde el ámbito local se requiere una reflexión un poco más profunda de la que hemos hecho en torno al mercado energético, pero en lo particular, Quilicura no es socio de la asociación. Perfecto. Gracias, alcalde, por la precisión. Ahora sí, le ofrezco la palabra para la presentación. Yo no sé si el diputado Silver quiere agregar algo. Obviamente lo vamos a tener considerado para que lo podamos tener en las próximas sesiones al alcalde también de Quilicura. Ningún problema. Perfecto. No, y además con el alcalde Juan Carrasco tenemos una muy bonita amistad, así es que feliz de que pudiese acompañarnos el alcalde Carrasco u otro. Presidenta, tengo una presentación muy breve que quiero compartir con ustedes. Ya fue enviada a la comisión a objeto de que pueda quedar como antecedentes para cada uno de los diputados y asesores que nos acompañan. Esencialmente quiero contarles breve en una lámina cómo nace esta asociación. Lo que busca efectivamente es agrupar miradas del ámbito municipal vinculado con la promoción de tanto el medio ambiente como el uso de energías renovables no convencionales. Creemos que es posible avanzar en disminuir los costos asociados al servicio eléctrico, que son muy altos en comparación con el ámbito internacional, y como les señalaba previamente, los municipios asociados son Canela, nuestra comuna Cerro Navia, Diego de Almagro, La Ligua, Macul y Recoleta. ¿Hacia dónde ir? Y esta es la primera pregunta que nosotros nos hemos hecho desde la asociación, porque claramente limitar la discusión solo a la baja de los aranceles, de los costos vinculados a la electricidad es insuficiente. Y revisando la literatura internacional y sobre todo el aporte que ha hecho el Foro Económico Mundial vinculado a la materia energética, interesante este índice de rendimiento de la arquitectura energética que nos muestra esta figura que es muy sencilla, el triángulo de la energía, que es lo más probable que sea de conocimiento de la Comisión, vinculado a 3 dimensiones a tener en cuenta, vinculado a este mercado que se quiere transformar en la medida del avance de esta ley. Primero, acceso y seguridad a la energía, que sea un suministro en forma de costos accesible, pero también que sea continuo, con la menor cantidad de interrupciones posible, y de verdad que haya una respuesta a los distintos requirientes de energía independiente de su tamaño. Sostenibilidad ambiental. Muchos países de la región han avanzado enormemente y los rankings que nacen de estas evaluaciones así lo demuestran, y es posible que Chile avance absolutamente, incluso con países semejantes a nosotros en la misma región de Sudamérica. Y también crecimiento y desarrollo económico, que estos 3 elementos van unidos para seguir avanzando. Ellos crean una figura interesante que son 18 indicadores en el cual nos muestra la complejidad, tratando de responder esto hacia dónde ir, qué mercado energético Chile necesita, y sobre todo, y pido disculpas por no alcanzar a traducir esta figura, las demás sí están traducidas, pero sí la accesibilidad, el impacto de las emisiones, sobre todo para nuestro país y distintas regiones que sufren los niveles de contaminación bastante alarmantes. Nuestra comuna, por ejemplo, también pasa eso, también el nivel de calidad, de acceso a los servicios, la diversidad, la intensidad que
nos puede generar. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de hidrocarburos con los cuales se alimenta la matriz energética de los países, esta matriz, 18 indicadores que nos rankean. Esto es del año 2017. Y en este ranking del 2017, según el Foro Económico Mundial, Chile aparece en el número 40. ¿Sí? ¿Quiénes nos superan? Porque claro, al compararse con Suiza o Noruega, claro, efectivamente hay diferencias kilométricas, pero si nos comparamos con Colombia o Paraguay, que su mercado energético en estas tres dimensiones de este triángulo energético nos muestran que estamos muy por debajo. Para hacerlo más complejo, 2019 aparece este nuevo informe generado por el Foro Económico Mundial y analiza y dice, ya, tenemos este triángulo energético, pero hagámoslo más complejo y sumemos otro elemento que resulta muy interesante. La estructura del sistema energético, el capital y la inversión, la regulación y el compromiso político, evidentemente el capital humano y la participación ciudadana en estas materias, que este proyecto, al analizarlo en cada uno de sus tres ejes, se observa poco en ese sentido. La infraestructura y un entorno empresarial innovador y sobre todo una gobernanza de instituciones que permitan y garanticen continuidad en los procesos. En este nuevo ranking del 2019, ¿dónde aparecemos nosotros? Bueno, un poquito mejor, número 26. Pero nuevamente Uruguay, por ejemplo, Costa Rica aparecen sobre nosotros. Entonces, es interesante ir evaluando que, si bien es cierto, Chile ha avanzado. No somos los últimos, evidentemente, no somos los últimos, pero hoy día se requiere seguir avanzando con mayor decisión hacia considerar no solamente la portabilidad, y no, por favor, no podemos pensar, a nuestro juicio, que con la portabilidad se soluciona y bajan los precios, se solucionan los problemas que tenemos a diario con el reclamo constante de los vecinos, de los ciudadanos, pidiendo bajar las cuentas. Claramente no. Pero creemos que hoy día se requiere una reforma sustantiva global que logre dar respuesta a todos estos indicadores. En el segundo análisis, que compara países, son más de 40 indicadores. Pasamos de 18 a 40 y nos falta dar esa mirada global en torno a exenciones tributarias, en torno a incentivos, una mirada más compleja, a nuestro juicio, de los actores que están participando en el mercado energético de nuestro país. ¿Qué tienen de común los países que están más rezagados en este último informe? Marco regulatorio débil, falta de estabilidad política, conflictos geopolíticos en curso, una fuerte dependencia de sistemas energéticos alimentados con combustibles fósiles. ¿Por qué creemos que es importante esta reforma al sector de distribución? Primero, lo valoramos, consideramos que es algo positivo, inyectar mayor competencia. Sin duda que nuevos actores van a generar una iniciativa que puede ser transformadora, pero no vemos suficiente claridad en torno a que esto signifique una rebaja en las cuentas finales de electricidad. Y es por eso que queremos situar las dudas hoy día y también una propuesta en específico, Presidenta, a objeto de enriquecer el debate de la Comisión. Creemos que nuestro criterio orientador en específico debe ser la protección de los vecinos, otorgando amparo a los consumidores. ¿Sí? En torno al objetivo del proyecto, otorgar al usuario final el derecho a elegir su suministro o su suministrador, su comercializador de electricidad. Al crear esta figura, tanto de comercializador, flexibilizar mecanismos de licitación y también crear el gestor de información, consideramos relevante contar con los criterios de flexibilidad, pero también de apoyo para que finalmente la figura de comercializador y sus costos no sean transmitidos a la cuenta del usuario final, independiente su nivel de consumo, porque la experiencia internacional que hemos logrado revisar muestra que en clientes medianos y grandes la competencia es extraordinariamente beneficiosa, pero no así el cliente que hoy día en su inmensa mayoría es regulado con niveles de consumo bastante bajos. Creemos que flexibilizar las licitaciones y el acceso universal a regímenes libres de clientes pequeños y medianos debe ser capaz de resguardar la cobertura, sobre todo para clientes pequeños. El rol de gestor de información creemos que es muy relevante, no obstante, creemos que debe ser una función pública a través de una corporación de derecho público. En específico, propuestas que nos atrevemos a presentar, Presidenta, están divididos por sus articulados.
Primero señalar que en el artículo 122, el numeral número 3, primer inciso, donde señala que será el reglamento quien establecerá los requerimientos mínimos para la interacción entre comercializadores y usuarios. Nosotros creemos que debe ser la presente ley quien establezca esos requerimientos mínimos, y el legislador ha sido testigo como muchas veces al dejar elementos tan importantes y tan claves en materia de reglamento, finalmente queda una redacción que finalmente no logra interpretar la discusión que da el legislador, y creemos que es relevante que esta sea materia de ley. En torno a el artículo 122, su numeral 10, primer inciso, en caso que pertenezca a un grupo empresarial que tenga participación simultánea en una o más actividades definidas como servicio público de esta ley, o que participen en otros mercados competitivos del sector energético, quedarán sujetos a los deberes de información que establezca el reglamento. Nosotros creemos que ese artículo se debiese eliminar. Creemos que la separación de roles es fundamental, donde exista un giro único. Comercializadores son comercializadores, no distribuidores. Y así sucesivamente en la transmisión, incluso en la generación. ¿Por qué? Porque la integración vertical lo que ha demostrado en distintos mercados es una desventaja finalmente para los otros competidores. Y segundo, los precios no son los mejores para el usuario final. Entonces creemos que ese artículo no debiese estar en este proyecto, que finalmente exista una clara diferenciación entre roles con estos giros únicos. El artículo 122 se plantea esto que ocurre en caso de incumplimiento de las condiciones del comercializador, y señalan que se crearán mecanismos claros para establecer las sanciones y cómo finalmente aquel usuario que su comercializador deja de funcionar se integra a uno nuevo. Creemos que es importante incorporar ese mecanismo, dejarlo extremadamente claro para proteger al usuario, como señalaba precedentemente. Por último, en torno al gestor de la información, que el proyecto de ley señala que será una sociedad anónima, abierta o cerrada. Nosotros creemos que el gestor de la información debe ser una corporación de derecho público. Es más, nos atrevemos, quizás no tenemos los suficientes argumentos, pero solo quiero lanzar la idea para el análisis de la comisión, que podría ser la misma Superintendencia de Electricidad y Combustible, que año a año entrega información en torno al ranking de las distintas empresas del mercado energético. Yo creo que quizás crear nuevas figuras no sea necesario en la medida que existe una que hoy día está entregando información, que cuenta con una planta funcional y por lo tanto podría asumir esta función la misma Superintendencia de Electricidad y Combustible. Para terminar, comentarios finales. Creemos que las adecuaciones del sistema energético deben ser profundas para avanzar en distintas dimensiones. Uno, energías a menor costo, pero también que sean sustentables, accesibles y seguras. Por tanto, se requieren corregir las reglas tributarias que las fichas siguen promoviendo, por ejemplo, el combustible fósil, los impuestos al diésel, las rebajas que hoy día existen. Y por tanto, a la inversa, crear incentivos a la energía limpia. La inversión que se requiere es relevante, por cierto. La generación de incentivos y subsidios son clave. Junto con esto, un rol del Estado más robusto, junto con una ciudadanía empoderada, parecen clave. Aumentar la generación de conocimiento, tecnología y energía resulta altamente deseable. Última lámina. En el escenario de generar una disminución de precios, se estima, según nuestros datos, que estos pasarían 5 años más. Entonces, hoy día la demanda de los ciudadanos en bajar las cuentas no se cumpliría en lo inmediato. Creemos que se requieren regulaciones específicas y sobre todo, y me atrevo a señalarlo, si bien es cierto no es materia exclusiva de este proyecto de ley, ¿qué pasa, por ejemplo, con el alumbrado público? Hoy día los municipios que se tienen que hacer cargo de esto a lo largo de todo el país sufren una carga financiera compleja y lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre en las cárceles, por ejemplo, que no se les puede cortar la luz, los municipios sí, y hemos visto que por malas gestiones muchas veces son los ciudadanos los que tienen que pagar estar tiempo muy elevado sin luz en sus propias vías. Afortunadamente eso ya no se ve tan a menudo, pero es un riesgo que se puede correr. Yo creo que esta ley, en el marco de dar mayor protección a los ciudadanos, podría considerar en algún momento su revisión. Eso es cuanto quería compartir, Presidenta. Espero haber sido lo más sintético posible y contribuir al debate de la comisión.
Muchas gracias, presidente. Alcalde Tamayo, de verdad agradecida de su exposición y quiero ofrecer la palabra a los diputados, diputadas. Me ha solicitado la palabra el diputado Pablo Vidal. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, saludarlo a todos los asistentes, especialmente al alcalde Mauro Tamayo. Escuchando la presentación, en general coincido con las propuestas que hace la Asociación de Municipios Libres, en particular respecto de evitar la integración vertical de las distintas empresas que participan en los distintos niveles del mercado eléctrico. Y también comparto plenamente la mirada respecto de que el gestor de la información debiera ser una entidad pública autónoma como la figura que hoy día tiene el coordinador eléctrico y no una empresa licitada. Ahora, he hecho la misma pregunta en todas las sesiones y se la hice en primer lugar al ministro en la primera ocasión respecto de cuál consideraba él, como promotor de esta iniciativa, que era el beneficio más importante que este proyecto le generaba a las personas, a las familias, a los clientes. Y la respuesta que recibí por parte del ministro es que se habilitaba la libertad de elegir, la posibilidad de elegir, y la verdad es que al menos yo no veo ningún beneficio directo o automático en ello para la familia si es que esa libertad de elegir no está acompañada de una mejora en la calidad de servicio o una mejora en las tarifas o algunos otros elementos que no sea simplemente el hecho de elegir. El que sea un monopolio natural tiene una justificación razonable en términos también de economía, hace más barato los costos que no haya tanto poste de la luz, en fin, lo vemos con la antena. Yo le preguntaría primero su opinión al alcalde Tamayo y a la asociación respecto de qué beneficios observan ustedes que este proyecto le puede traer a la ciudadanía, y también al revés, desde la experiencia como alcalde en terreno, con la familia, a propósito de las distintas polémicas que han habido en el último año, por las alzas en las cuentas de la luz, por los medidores eléctricos, por otros temas que se han relacionado con estos temas. ¿Qué es lo que le manifiestan a usted, alcalde, los vecinos y vecinas de su comuna, o lo que han conversado con otros municipios respecto de qué expectativa tiene la gente sobre las cuentas de la luz o sobre el servicio eléctrico en general? ¿Cuáles son las mejoras que las familias chilenas esperan respecto de este mercado eléctrico, donde la reforma al sistema de distribución debiera ser la oportunidad para poder traer esos beneficios que la ciudadanía espera? Porque si no estamos trayendo ninguno, a lo mejor simplemente no vale la pena ejecutar este proyecto de ley. Pero me interesa la visión más territorial que nos pueda aportar el alcalde Tamayo. Gracias, diputado Vidal. Ofrezco la palabra. Presidente. Alcalde. Presidenta, por su intermedio. ¿O alcalde? ¿Cómo usted, presidenta? Presidenta, por su intermedio intentaré responder al diputado Pablo Vidal. Efectivamente, la pregunta no es fácil de responder, por eso que no he encontrado todavía una respuesta clara. La impresión que tiene la Asociación de Municipios Libres, en la medida de que se mantenga el proyecto en las condiciones que hoy día, con los márgenes que hoy día tiene, es que el beneficio al cliente final, al vecino, al que está conectado en su casa, al que consume electricidad domiciliaria, en los próximos 5 años va a ser ninguna. Posteriormente es posible, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con pequeños empresarios, emprendedores, los que tienen talleres, los que hacen iniciativas de productividad, ellos pueden verse beneficiados rápidamente, en la medida que sí, por lo menos toda la experiencia comparada que me ha tocado ver, demuestra que en ellos hay una baja consistente en los precios, pero en el común de los cristianos, que habitualmente son nuestros vecinos, los que usted me planteaba la pregunta, cuáles son sus expectativas, la esperanza que ellos tienen, no se vería en nada, porque pueden contar con más información, pueden tener, ver por la televisión distintas empresas, no sé, Power Green vendiendo energía sustentable 100%, Solar Electric, no sé qué, o sea, muchas empresas, pero la cuenta sigue saliendo lo mismo. Entonces, ese es un reclamo que los vecinos nos van a hacer, nos van a estar planteando. Y para esto era todo, para que sigamos pagando lo mismo, además con cuentas imposibles de leer, con cortes que no se disminuyen sus tiempos. Entonces, claramente, esto busca, insisto, y quiero no tratar de no parecer contradictorio. A nosotros nos parece que es algo positivo, que entren más actores al mercado, por cierto, que hayan comercializadores. Pero la promesa no puede ser que esto va a bajar las cuentas de la luz, porque es muy difícil de cumplir, en el corto plazo imposible, y a mediano plazo
va a ser muy difícil en la medida que no se revisa el mercado energético en su conjunto, se generan incentivos adecuados y también se eliminan algunos beneficios fiscales, junto con fomentar otros elementos como la investigación y el conocimiento. Las expectativas que tiene la familia hoy día es tener cuentas claras, saber lo que se está pagando. Cuando uno ve la cuenta del agua, sabe que te están cobrando el alcantarillado, la cantidad de agua que consumiste, es algo mucho más sencillo. La mayor parte de los vecinos, incluso de comunas populares, gente honesta que quiere tener claridad y pagar lo que sea justo. Hoy día se ve un mercado muy injusto. Eso es lo que puedo responder, Presidenta. Gracias, alcalde. El diputado Yegure me está solicitando la palabra. Sí, Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes. Primero saludar a don Mauro Tamayo, decirle que coincido en mucho de lo que él ha planteado y es la preocupación que tenemos todos, porque finalmente los vecinos, los clientes están buscando que las cuentas no les suban. O sea, raya para la suma, como decía una persona por ahí cuando uno ve el cuadro, lo importante es ver si me gusta, ¿no? Aquí tanta discrecionalidad y ponernos tan enredados a ver los detalles artísticos del pintor, si me gusta bien y si no, no me gusta. Aquí lo que quieren los clientes es que no les suban las cuentas de la luz. Esa es la verdad del cuento. Y si no cumplimos con eso, de verdad que a la señora Juanita, como decimos muchas veces, no le interesa este proyecto y no le sirve, ¿no? Yo quiero preguntarle a don Mauro algo muy concreto. ¿Qué tienen planificado hacer con el alumbrado público, dado que la SEC dictaminó que en Recoleta algunos empalmes de ese estilo pueden ser negociados como clientes libres? ¿Ya? Eso ya, porque ya que ellos se ganaron eso por la SEC, no requerirían del proyecto de ley. Entonces, ¿qué tienen pensado ustedes y tienen planificado al respecto? Gracias, Presidenta. ¿Alcalde? Presidenta, por su intermedio, intentaré responder. Nosotros vemos con interés lo que ha formulado la Superintendencia de Electricidad y Combustible en la medida que responde un requerimiento que genera Recoleta. Nosotros fuimos parte de esa redacción en el cual la SEC toma una posición distinta a la que había tenido históricamente, de ser efectivamente el alumbrado público en las comunas puede ser cliente libre. Las distribuidoras han sido cautas porque, bueno, se requiere tener un medidor de electricidad por cada poste. Eso no existe, evidentemente. ¿Cómo estimar cuál es el costo efectivamente? Hoy día vemos que el camino es generar una licitación amplia donde se pueden sumar muchos municipios, de esa manera aumentar nuestro poder a través de economía de escala, nuestro poder negociador, y poder bajar el costo del alumbrado público. Pero hay una dificultad, diputada Presidenta, que tiene que ver con el horario de funcionamiento. Como ustedes saben, y de toda lógica, el alumbrado funciona en la noche, donde la electricidad es más cara. Por lo tanto, las estimaciones son bastante marginales de los ahorros que esto podría significar. Estamos hablando, en algunos casos, algunos se aventuraron a hablar en torno a un 15 a un 20%, pero las estimaciones más finas que nosotros tenemos hoy día hablan en torno a un 4 a un 8%. O sea, hay una rebaja, vamos a tener, evidentemente para cuentas que son tan abultados, siempre algo beneficioso, pero la expectativa de que fuese ser cliente libre, un gran ahorro por el formato de funcionamiento del alumbrado público se vería bastante mermado. Por eso que en la medida que este proyecto de ley plantea, por ejemplo, poder que clientes con bajo potencial conectado a la electricidad puedan ser clientes libres, permitiría, por ejemplo, que los establecimientos de salud, que los colegios, que las sedes vecinales, que otros órganos puedan acceder a una rebaja. Y como el tiempo de consumo es durante el día, donde la electricidad es más barata, podríamos efectivamente tener rebajas sustantivas en ellos. Pero en el alumbrado público estamos hoy día, en particular, la Asociación de Municipios Libres ya contrató a una consultora que va a hacer la estimación específica, poste por poste, el nivel de consumo que tenemos, cuál es la proyección para licitar como cliente libre. Y las distribuidoras están esperando respuestas por parte de la SEC a algunos requerimientos técnicos de cómo esto se materializa, pero en eso estamos trabajando hoy día como municipios libres, evaluando, en síntesis, hacer una licitación al mercado para obtener energía más barata, pero la rebaja hasta el momento, la proyección que hacemos es que va a ser bastante marginal el ahorro
Presidenta. Gracias, alcalde. Ofrezco la palabra. ¿Alguien más quiere agregar algo? Está el diputado Silver y luego Juan Ignacio del Ministerio de Energía. A ver, más allá un poco el tema legal, preguntarle al alcalde Tamayo a propósito del tema de la crisis eléctrica que tuvimos al inicio de esta legislatura por el alza sostenido de los precios de la luz. Finalmente irrumpió lo que es el fondo que se creó en su minuto para contener el alza eléctrica. Nosotros hemos señalado que está prácticamente al límite respecto de la cantidad de recursos que allí se provisionó y en consecuencia pronto o se suple o va a generar nuevamente un alza que la van a pagar finalmente los consumidores. Uno ve en los medios de comunicación justamente cómo, puedo citar algunos titulares de la época, Codelco y Colbún inician conversaciones para renegociar contratos de suministro eléctrico directamente con las generadoras. Antofagasta Minerals renegocia contrato de suministro para migrar a energías limpias. Aquí ya no solamente el costo, sino que además descarbonizar más allá incluso de la propia meta que se ha fijado el gobierno. Tal vez hay municipios que estén incluso en esas condiciones. Minera BHP y AES Gener suspenden arbitraje y negocian contrato eléctrico. En fin, puedo citar muchas titulares donde las grandes empresas, generalmente asociadas a la minería, tienen condiciones mucho más benévolas en términos de entenderse directamente con el generador más allá del distribuidor y del comercializador final. Esto es una suerte como de venta atada, digo yo, en el cual obviamente un consumidor no tiene la posibilidad de vitrinear, a diferencia de las grandes empresas, entre un generador y otro, obteniendo tal vez precios obviamente más convenientes respecto de su bolsillo. Y allí obviamente está acá presente el Ejecutivo, el saber si es que esta ley debiera, y aquí obviamente la pertinencia de la pregunta, y que está el alcalde que representa a los municipios libres y tenemos un fallo o un precedente de la órbita administrativa, pero no un respaldo legal que a mi juicio debiera ser directo para que los municipios, que son grandes consumidores, pudieran tener estas mismas alternativas, ya sea de manera individual, efectivamente, o asociado, y tener las mismas condiciones de mercado que tienen las mineras, en este caso las cementeras, o los grandes consumidores en nuestro país, porque eso sí va directo a las arcas fiscales. Eso se agradece desde el punto de vista del ahorro público y en buena parte finalmente va a beneficiar a los municipios más pobres donde los recursos se necesitan. Y quería saber si es que esta ley obviamente abre esa posibilidad de manera más expedita y no de manera oblicua, buscando obviamente un fallo o una circular por parte de la superintendencia. Yo creo que es el salto cuántico que esta ley también debiera justamente impulsar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silver. Me había pedido la palabra Juan Ignacio, antes de darle la palabra al alcalde. Presidenta, yo solo quiero hacer unas precisiones, quizá más conveniente que responda primero el alcalde, pienso. Ok. Pero lo dejo a su... Presidenta, intentaré responder. Claramente, el Fondo de Estabilización de Precios, si no hay una voluntad manifiesta del Ejecutivo, va a significar un dolor tremendo para muchos sectores poblacionales que ya han tenido suficiente con la pandemia y nosotros lo vivimos a diario. De verdad, sería muy, muy difícil si no hay una voluntad expresa y yo hasta el momento no he logrado escuchar algún pronunciamiento. Yo sé que existe la pregunta y la inquietud, pero hasta el momento no sabemos si esto se va a mantener en el tiempo porque la pandemia ha seguido haciendo estragos. Cuando hace poco tiempo atrás el legislador avanzó en el retiro del 10%, la gente en su gran mayoría lo que hizo fue pagar deuda. Las deudas se siguen acumulando, entonces se requiere hoy día una voluntad del Ejecutivo y esperemos que pueda revisar esa situación y sin duda que es una preocupación que me imagino el Ministerio de Energía tiene. En torno a esta facultad que podríamos tener los municipios, hoy nosotros situamos la esperanza en que así sea, en la medida que permite aumentar la cantidad de clientes libres y disminuir la calidad de clientes regulados que tienen hoy día nuestros distintos dependencias. Imagínense, diputada, que cuando nosotros nos juntamos a hablar con la distribuidora vinculado a
no sé, que el gimnasio municipal o que los edificios consistoriales pudiesen acceder a ser cliente libre, nos dijeron, ya, pero la primera pregunta, ¿cuál es el potencial conectado que tiene ese edificio? ¿Cuánto es el empalme? Por empalme, no por la cuenta total que pagamos como municipalidad. Entonces, claramente ahí hay una barrera de entrada que nos hace imposible poder acceder a precios menores ni renegociar nada. Quedamos afuera porque el tratamiento que se le da a todos los municipios es el mismo que un cliente domiciliario, en la medida que no logramos superar la barrera edificio por edificio, porque el distribuidor no nos ve como municipalidad, no nos ve como cada uno de sus componentes. Entonces, esa preocupación es bastante interesante, dado que, como bien señala el diputado Guiguren, me parece, en torno a, el pronunciamiento de la SEC vinculado al cliente libre, eso solo se hace referencia al alumbrado público, nada más. Entonces, si la misma SEC hubiese hecho extensivo ese pronunciamiento a cada una de las dependencias municipales o cada una de las dependencias de los órganos del Estado, lo hago más amplio, claramente se podría tener una capacidad negociadora extraordinaria para poder hacer lo que hacen estas grandes industrias de las mineras y empresas que por su capacidad negociadora logran no solamente cambiar su matriz energética, sino que además conseguir mejores precios. Pero por eso nosotros tenemos cifrar nuestras esperanzas que parte del contenido de este proyecto deje claro eso y así poder acceder a menores precios. Pero insisto, eso resulta en municipios, en comercio, en empresas, pero en el cliente final, en el cliente domiciliario, no es una posibilidad hoy día. Y con las comercializadoras podría ser, y quiero dejarlo muy claro, podría ser en el plazo de 5 años en adelante. Eso presenta. Gracias, alcalde. Ahora sí pedido la palabra Juan Ignacio del Ministerio de Energía, que también tengo algunas cositas que preguntarle. Presidenta, solamente hacer un par de referencias a lo que comentaba el alcalde en razón a la pregunta del diputado Guiguren por su intermedio, Presidenta, sobre el tema de la interpretación de la SEC. Esto fue una interpretación que solicitaron varias municipalidades, entre ellas la Municipalidad de Recoleta, otros también entiendo que también forman parte de la Asociación de Municipios Libres, y en general varias municipalidades que han estado solicitando cómo poder, si efectivamente el alumbrado público podía ser tratado de una manera distinta a efectos tarifarios, no como un consumo sujeto a regulación de precios, sino como un consumo libre. La superintendencia finalmente resolvió esta discrepancia, entiendo, a comienzos de este año, mediante una de sus atribuciones interpretativas que posee. Y efectivamente, por ella, no quiero entrar muy al detalle de este asunto, pero entendió que por la forma en que la Ley General de Servicios Eléctricos trata al alumbrado público, debería tener o debería ser un consumo tarifariamente contrato distinto al que tienen en general los usuarios con un empalme conectado inferior a 500 kilowatts, que es ¿no es cierto?, el límite del cual los usuarios siguen siendo sujetos a regulación de precios, pero tienen el derecho a elegir el régimen libre o regulado. Y también creo que es importante también, por lo que comentaba tanto el alcalde como el diputado Silver también, nosotros creemos que una de las cuestiones más importantes que tiene este proyecto es que efectivamente libera a los usuarios, ¿no es cierto?, de la calidad de clientes regulados cuando ya esté en la medida en que se vayan liberando, ¿no es cierto?, y entrando en vigencia el proyecto. Esto que el diputado Silver llamaba el salto cuántico, yo no podría estar más de acuerdo con él en la expresión. Efectivamente, del punto de vista de la regulación, generar la desintegración entre la distribución como el negocio de la infraestructura y la comercialización como el acceso a la compra y venta de energía a precio libre, efectivamente, manteniendo, por cierto, el resguardo del cliente regulado, es un elemento que nosotros consideramos que es probablemente de los más relevantes que posee el proyecto. Si eso uno lo puede llamar libertad de elegir, en buena hora, pero creemos que poder superar, ¿no es cierto?, atendido la madurez del mercado y la disposición de tecnología, generar esta posibilidad de liberar a los clientes regulados y superar esa
ese concepto, ¿no?, que tiene hoy día la ley, es un avance sustantivo que tiene este proyecto de ley. Juan Ignacio, ¿le puedo hacer una consulta? Bueno, usted como representante del Ministerio de Energía, ¿qué es lo que están pensando o cuál es el plan de acción que ustedes tienen con respecto a la ley de precio de estabilización de clientes regulados? Y además también la ley de servicios básicos que dice la relación con la prohibición de cortes de suministro energético en este caso, que es el tema que nos convoca, porque recordemos que esto termina su vigencia ahora en noviembre, entonces ambas, creo yo, todo dice que va a generar un alza en la tarifa. Entonces, ¿qué es lo que está pensando el Ministerio de Energía con respecto a estos dos temazos y que está a la vuelta de la esquina, que es muy probable del efecto que este podría provocar, efectivamente o inminentemente va a generar un alza y también un descontento en la población generalizada? Entonces, ¿cómo nos preparamos para aquello? O más bien la pregunta, ¿qué es lo que está pensando el gobierno con respecto a estas dos medidas? O dos leyes. Presidenta, por su intermedio, son dos temas que estamos estudiando efectivamente. Nosotros, por medio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, particularmente lo relativo a los servicios básicos, y de la Comisión Nacional de Energía respecto del precio estabilizado, estamos monitoreando permanentemente el estado, por una parte, de los diversos indicadores que es importante tener en vista para tomar decisiones, y por otra parte, también ver el estado de cada una de estas situaciones. Hoy día, parto para entrar, digamos, en los temas en concreto, ¿no? El precio estabilizado al cliente, el PEC, no tenemos por ahora algo que anunciar porque el fondo sigue funcionando. Ustedes han, si mal no recuerdo, la sesión anterior, el diputado Gaona planteó el punto, y nosotros creemos que todavía las cifras dan para que el fondo siga funcionando un tiempo más, y hay que ir viendo la evolución concreta. En gran parte de esto, Presidenta, ustedes lo saben, lo discutimos con ustedes en su momento, el fondo depende de muchas variables, el precio del dólar, de los combustibles, y es una cuestión que necesariamente tenemos que estar monitoreando de manera permanente, y ciertamente es algo que nos tiene, que tiene nuestra máxima atención, porque creemos que son dos temas muy relevantes. Y respecto a la legislación sobre servicios básicos, Presidenta, es lo mismo. Nosotros hemos estado monitoreando cuál ha sido el avance. La Comisión de Economía ha citado en un par de ocasiones al superintendente para poder revisar el tema, y nosotros hemos visto que tanto el acuerdo que llegó el gobierno con las empresas de distribución a comienzos de marzo, como la ley han tenido un impacto positivo, y es algo que estamos evaluando también, particularmente en las condiciones y ayudas en general que ha estado entregando el gobierno. Estamos conscientes, ¿no es cierto?, de los plazos de la ley, y como les señalo, es un tema que estamos estudiando con bastante atención. Que por lo demás, Presidenta, es un tema que desde el punto de vista del gobierno tiene además tres aristas, ¿no? La arista del Ministerio de Energía por los servicios energéticos, pero también hay áreas que tienen que ver con servicios sanitarios y algunas disposiciones de telecomunicaciones. Y algo, como digo, estamos estudiando a nivel tanto del Ministerio como del Gobierno. Y Juan Ignacio, ¿habrá alguna posibilidad de tener quizás una sesión un poco más enfocada en estos elementos que creo yo son súper importantes a abordar lo antes posible? Nosotros, Presidenta, estamos siempre a disposición de ustedes para tratar los temas, ¿no es cierto?, que estimen pertinente tratar, así que nosotros atentos a lo que resuelvan ustedes en la materia. Ok, muchas gracias. Me está pidiendo la palabra el diputado Iguren. Solo para cerrar el punto, podríamos darnos un espacio. Sabemos que tenemos este proyecto de ley, pero creo que hay que abrir una ventana dentro de las sesiones para tocar lo que va a ser el plan de acción del PEC, y además de la ley de servicios básicos, que de verdad a mí me preocupa bastante, porque eso va a ser inminente, el alza de las cuentas, y yo creo que tenemos que estar preparados para aquello y ver cuál va a ser las medidas de contención que podrían provenir, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Energía. Presidenta, perdón, es que, sí, si me permite, Presidenta. Sí. Es que yo creo que es importante, Presidenta, delinear muy bien los ámbitos, ¿no? Porque mientras el Fondo de Estabilización no
no toque techo, digamos, no debería haber ninguna alza. Y eso en lo inmediato, por las cifras que manejamos de la Comisión Nacional de Energía, no debería ocurrir. Distinto es el tema de las disposiciones de la ley de servicios básicos. Sí. Pero por ejemplo, eso, Juan importante... Ignacio, de repente podría ser parte de la presentación que nos podrían hacer en la comisión. Claro. Absolutamente. Presidenta. Diputado Guiguren, sí, lo tenía presente. Disculpe, tiene la palabra. Si yo iba a preguntar exactamente, parecer que yo estaba escribiendo en su notebook. No lo voy a decir así. Porque no, por favor. Íbamos a preguntar lo mismo, ¿sabes? Pero yo lo voy a dar vuelta al enfoque. Quiero hablarle al alcalde, porque yo quiero saber cuánta certeza tiene usted de los vecinos que han usado la ley de servicios básicos. Y lo digo por exactamente la misma situación, porque esto termina en noviembre y ellos van a tener que empezar a pagar. Y por ley tienen 12 cuotas para pagar. Pero lo que no tienen es la plata para pagar la primera cuota, porque los bolsillos están vacíos. Y la verdad es que eso me preocupa. Y yo le diría al gobierno que faltan solamente, hay un remanente de 350 millones, de eso estamos hablando. Y yo no querría esperar hasta el último minuto para que explote esta bomba. Pero ¿por qué ese afán esa vocación de vivir en la cornisa del peligro, güey? Yo lo encuentro que es una vocación increíble, pero ¿por qué no planificar? Tal vez de mi mentalidad que vengo de los supermercados, que a mí me hacían planificar hasta el tarro que teníamos que tener en la góndola. Pero ¿por qué no planificar con tiempo antes de estar ahí con el agua al cuello cuando ya se está acabando el fondo y estas cuentas van a subir? Y no le va a subir al gobierno, no le va a subir a Enel, le va a subir a la señora Juanita, le va a subir a las personas por las cuales nos desvivimos y le decimos, señores, yo la voy a ayudar. Si eso es lo tremendo, porque me van a decir de usted, yo esté con esa misma cara baboso, me va a decir ahora que me está ayudando, me va a decir, cuando miren cómo me está subiendo la cuenta. Entonces yo le pediría al gobierno que nos adelantáramos para que de verdad poder ver y planificar y prevenir lo que a todas luces va a ocurrir. Esto igual que con el plebiscito, ¿no? Alguien creía que el coronavirus no iba a estar en octubre para que no hubiese un sistema adecuado para votar a los que están contagiados y todo eso. No se planificó, se hace todo al último minuto y queda la crema como está quedando. Entonces, yo de verdad que siento que esto se debiera planificar más. Debiéramos avanzar en esa línea y todo el apoyo del mundo. O sea, yo creo, Presidenta, voy a ser mucho más allá que usted. Creo que tenemos un deber ético de tener una sesión dedicada a hablar de este tema, porque este tema viene sí o sí. Falta lo menos, falta un remanente de 350 millones que de verdad no es nada y que sinceramente creo que tenemos ya muy poco tiempo para empezar a hacer cosas concretas para poder ver cómo le ayudamos a la señora Juanita, al señor, al vecino, a la clienta, al dueño de casa, que en noviembre va a tener que empezar a pagar lo que no cobró la compañía y tiene 12 cuotas para hacerlo, pero no tiene un peso para realizarlo. Sí, completamente de acuerdo con el diputado Guiguren, y por eso estaba ahí conversando con el secretario. ¿Les parece poder acordar dejarlo para el miércoles después del plebiscito, o sea, miércoles 28? La sesión completa, miércoles 28. Apruebo. Muy bien. Acordado entonces, para el próximo miércoles. Tenía apagado el micrófono, diputado Guiguren, pero vi su... De acuerdo, dije. Muy bien. Entonces, para que Juan Ignacio usted le comente ahí también al ministro, sí, que está ya hecha el acuerdo, pero el compromiso de que podamos recibirlos el próximo miércoles 28 a la comisión, a las 15 horas. Ofrezco la palabra. Alcalde, ¿usted quería agregar algo? No, solo compartir la preocupación de la comisión. Perdón, alcalde. Mil disculpas, el diputado Pablo Vidal quería hacer una precisión antes de dar la palabra. Sí, no, muy breve. Es que sumarme en el fondo a la preocupación de la presidenta y también del diputado Guiguren, y a propósito de que darle la palabra al alcalde Tamayo, en el fondo, ¿qué es lo que le dicen los vecinos
a él, yo tengo la impresión de que el tema de la estabilización de precios, que se acordó a fin del año pasado, en la práctica la gente no lo alcanzó a percibir como un efecto, dado todo lo que ocurrió después. Entonces yo creo que se terminó anulando el efecto que buscaba, aliviar un poco la carga, y lo que se va a venir, porque si bien es cierto lo que dice Juan Ignacio, no va a haber un alza de las tarifas a propósito del PEC, pero la gente sí va a pagar más en la cuenta de la luz a propósito de la postergación del pago de servicios básicos. Ese es el efecto real, es que las boletas que no han pagado durante estos meses, o de aquellos meses en los cuales no hubo registro de los consumos, sí han estado pagando más en la cuenta de la luz en estos últimos meses, aunque no haya subido el precio del megawatt. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí, alcalde. Sí, o sea, Presidenta, efectivamente compartir la preocupación y la angustia que se expresa en la comisión, porque son nuestros vecinos, son nuestra gente, son los que nos toca encontrarnos en la feria, en la calle, los que ven una desesperanza enorme. Uno de los elementos que yo planteaba al inicio en torno al mercado energético en general, que parece marco solamente conceptual, pero es cierto, hoy día no existe una gobernanza clara en torno a cómo se generan y se resuelven las diferencias que hay cuando a un vecino le están subiendo progresivamente y no entiende y no logra, revisa la cuenta y llama en él o a la SEC o a Chilquinta y finalmente no hay una respuesta lógica. Si finalmente tú consumiste más, pero no ves cómo una cuenta que te salía habitualmente 20.000 pesos y te está saliendo 80.000 pesos. Y en realidad, claro, cuando uno lo trata de explicar, puede tener lógica desde los aspectos técnicos, formales, pero para el vecino no. Y hoy día claramente va a ser muy difícil. Y esto además afecta a miles de personas. O sea, hoy día el costo que van a pagar y las explicaciones van a ser, pueden existir, puede haber una explicación lógica, pero al que ya ha tenido un IFE que comienza a ir en bajada, ya que no existe una apuesta más sólida a ingresos familiares de emergencia universales para poder llegar a las familias que más lo necesitan, finalmente va a ser un balde de aguas muy frías y finalmente no va a responsabilizar a todos. Cuando se hace el ranking, el último que le manifesté, uno de los elementos que muestran los avances son cuando existen acuerdos políticos. Y acá lo que se observa es un acuerdo transversal en torno a que el Ejecutivo de verdad pueda considerar estas necesidades. Es una urgencia, pero hay que actuar con rapidez. De verdad, los tiempos son apremiantes y hoy día lo que se requieren son certezas. Y si es posible que la Comisión avance en ese sentido, yo creo que harían una contribución enorme a poder avanzar en darle respuesta a los vecinos. Muchas gracias, alcalde. Juan Ignacio. Sí. Presidenta, ¿Sí? Creo que me gustaría solamente tres cosas, ¿no? Creo que es importante hacer una precisión respecto a lo que es el diputado Vial sobre el efecto del PEC. Él dice la gente no sintió el efecto. Bueno, yo creo que es positivo que no haya sentido un efecto a raíz de la ley, porque ese era justamente el objetivo, ¿no? Que no se traspasaran a los clientes mayores alzas, sobre todo por la volatilidad del precio del dólar que hubo después de que se aprobó la ley. Así que desde ese punto de vista creo que si no se ha visto un efecto en los precios, la ley efectivamente cumplió su finalidad. El alcalde también tocaba un punto muy interesante y yo no puedo sino compartirlo respecto de la protección de los usuarios. Nosotros estamos terminando, esperamos presentarlo dentro de las próximas semanas, un proyecto de ley en que está comprometido para ingresar por el Senado, que moderniza y reforma la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y parte de las mayores novedades que tiene el proyecto, Presidenta, por su intermedio de la Comisión, van justamente en la línea de reforzar las atribuciones que tiene hoy día la Superintendencia, especialmente en materia de reclamos a usuarios. Hay muchos temas que hoy día la Superintendencia no tiene atribuciones, hoy día han entregado, digamos, a la conversación que se puede tener con las empresas, pero estamos muy conscientes de que es sumamente necesario reforzar la protección del usuario. La experiencia de la pandemia nos ha dado, digamos, una evidencia más que absolutamente irrefutable de que eso tiene que ser así y estamos muy comprometidos por eso.
Y también, Presidenta, no podría también dejar de agradecerle la presentación al alcalde. Yo creo que ha sido una presentación muy interesante para nosotros, sobre todo por las recomendaciones que él formula al proyecto, que por cierto ciertamente las vamos a tener a la vista. Así que también puede pedirle por su intermedio, Presidenta, a la Secretaría que pueda también tenernos a bien remitir la presentación del alcalde para poder estudiarla con toda la atención que merece. Con eso. Ofrezco la palabra. ¿Alguien más quiere agregar alguna otra pregunta? ¿No? Entonces yo la verdad es que agradecerle al alcalde, a la Asociación de Municipalidades Libres por haber asistido también a la comisión, de poder entregar también antecedentes y la opinión sobre un proyecto que cada vez, ¿no es cierto?, vamos dándonos cuenta de algunos pequeños detalles que hay que ir viendo cómo se mejora o también qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a manejar y cómo se va a dar el debate también con respecto a este temazo, porque a nosotros lo que nos interesa es justamente algo que nace a propósito del estallido social, que es más dignidad. Y eso se traduce a que sean también justos los costos que debe asumir también la ciudadanía y en este caso en algo tan esencial como un servicio eléctrico que tenemos que profundizar con respecto al modelo que hoy día existe en nuestro país y cómo lo mejoramos, cómo lo perfeccionamos, y yo creo que ese debe ser también nuestro norte, que esto sea un beneficio para la población chilena. Así que agradecer al alcalde y si es que no hay alguna otra cosa más que agregar, agradecer también a Juan Ignacio del Ministerio de Energía y también a mis colegas y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias.